suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Estamos en DCS World con el F86 Sabre y hoy os quiero presentar un skin español, pero bueno, también deciros que como estos skins son ya antiguos y ha habido unas cuantas actualizaciones, el skin, como no está actualizado por el autor, tiene algún fallo de... bueno, así que visualicémoslo. Y aquí vemos el skin español, pero fijaos que aquí el escudo de la A12, que está en el morro, debajo de 111, está tapado con el 111. Bueno, hay cosas que no terminan de funcionar bien. Se ve el lema de la USAF ahí en el plano. O sea, ahí como que están mezclados los dos skins, ¿no? El americano y el español. Todo bueno. Cosas, ¿no? Que hace DCS, actualiza y se carga todos los skins y luego si nadie saca un nuevo skin, nada, y no funciona para nunca más. Así que bueno, estamos en cabina. Antes de nada, si visteis mi vídeo anterior del Ramp Start y ahora vais a ver este, aún estamos a tiempo de solucionarlo. Se nos olvidó activar el oxígeno y hacer la prueba del oxígeno. No hay mayor problema, ¿vale? Aquí en la rodilla izquierda del piloto, aunque hoy hace un poco de nocturnidad, vamos a apagarlo. Os lo encontraríais aquí. A ver, creo que está ahí bien. Vale, os lo encontraríais así en teoría. ¿Vale? Este interruptor estaría abajo y esto estaría cerrado, ¿vale? Así que esto tendríamos que abrirlo para el flujo de oxígeno y este interruptor lo tendríamos que poner hacia arriba. Y ahora para hacer la prueba de oxígeno, aquí hay un botoncito, ahí, que lo pulsamos para adentro con clic izquierdo, se van las lucecitas y lo soltamos y esa sería la prueba de oxígeno, con lo cual tendríamos ya el oxígeno listo, ¿vale? Es lo que nos faltó en el vídeo anterior por hacer, así que bueno, que no se note mucho. Y nada, vamos a comprobar que tenemos todo. La radio con el ground también. Los breakers parece que están bien. La luz, a mí me gusta tenerlo todo encendido y encima hoy que es un poco así oscuro. Vamos a activar la luz de la linterna que se activa aquí. Y ahí tenemos la luz de la linterna. Y bueno, pues ya estaríamos totalmente listos para hacer nuestro taxi. Vamos a sacar las luces, ¿vale? La luz de morro se saca desde aquí. Aquí tenemos las tres ruedas del avión que están abajo. Pues con este botoncito en la postura de en medio está apagado, en la postura de abajo están retraídas y apagadas y en la postura de adelante se encienden y se extienden. Ahí veíais como en el morro salían, así que ya tendremos las luces. Nos faltaría hacer la pitot porque vamos a ya hacer taxi, así que la pitot la activamos también. Aquí está, a la izquierda de las ruedas, así que pitot activada. Y como hace un frío que te pelas y está nevando y hay posibilidades de que se nos congele el motor y cosas, vamos a activar el anti-ice, que esto depende de las circunstancias climatológicas. Vale, voy a quitar el freno de estacionamiento, simplemente pulso los frenos y se hunde. Y aquí os retraigo la cubierta o la activo el anti-ice, ¿vale? Así que activamos anti-ice. Y ahora sí procederíamos a hacer taxi ya. Como siempre no hablo de procedimientos de torre, eso os lo dirá vuestro propio escuadrón con sus SOPs, ¿vale? Standard Operation Procedures. Lo que hay que tener en cuenta ahora es con la tecla S, con la S la vamos a pulsar, que la S es este botoncito de aquí. Este botoncito de aquí, que veis que lo pulso, le damos a la S y se mete. ¿Vale? Pues con ese botón es con el que vamos a hacer taxi. Lo vamos a pulsar y vamos a mover la rueda. Hay que tener cuidado, porque si mi mano izquierda es la rueda y está mirando para allá, mi mano derecha es el engranaje que coge la rueda, en el momento que yo doy a la S, el engranaje coge la rueda y la giramos un poquito para un lado, suelto la S y el engranaje, pues soltamos los pedales, se va al centro, si pulso los pedales para la izquierda, se va para la izquierda, derecha, derecha, pero la rueda se queda donde la hayamos dejado y el avión se queda girando. Si yo, por ejemplo, ahora que el avión está girando a la derecha, quiero girar a la izquierda, pulso la S, no puede coger la rueda porque no está encima, por así decirlo, y pulsamos pedal izquierdo, pues no la puede arrastrar. Entonces tendremos que jugar con los pedales hasta que agarramos la rueda y nos la llevemos, ¿vale? Así que lo mejor es siempre la S pulsada y cuando vayas a pararte, vayas en línea recta, la sueltas, pero mientras tanto pulsada. Así que vamos a ello, pulsamos la S, metemos más potencia sobre un 70 para que inicie estándar y después ya bajamos a 60 y poco para mantener los gases de manera que ahí. Bueno, pues así nos sirve. Ya voy con la S pulsada. Un poquito más de potencia, por favor. Y ahora pues simplemente con los pedales
Pues nada, voy a un lado, voy a otro. También podéis usar el freno diferencial, usar el freno izquierdo para ir para la izquierda, derecho para la derecha y demás, ¿vale? Así que sin problema ninguno. Y esto es lo complicado del taxi, ¿vale? El tema de no olvidarse la rueda en un sitio. En este avión, jugar simplemente con que dejáis la potencia en una posición y luego ya con los frenos, ¿vale? Habéis visto que he dado un 70 RPM, he bajado a 62 y la velocidad del taxi pues es bastante cómoda. No va a pasar nada, vamos a eternizarnos un poquito en llegar a la pista, pero bueno, es un avión antiguo, no hay que forzar la máquina. Importante, no se os olvidase desconectar el grupo eléctrico después de hacer el ramp start, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle un poco más de chicha a esto para que el vídeo no se haga de 12 años. Intentar ir siempre por el medio de la calle. Y menos mal que la pista la tengo aquí al lado. Entonces, bueno, aquí vamos girando. Como veis, la única tecla que hace falta hoy es la S. Vale, que esa sí la tenéis que poner en el J, como podéis ver, en vuestro stick. Porque para hacer taxi os va a ser muy conveniente. No va a servir para nada más en el avión, pero bueno. Ahora tendríamos que pedir torres, esas cosas, pero ya sabéis, eso como lo quiera o lo gestione vuestro escuadrón de vuelo virtual. Entonces ahora nos alineamos con pista, seguimos con la S pulsada y más o menos cuando veamos que estamos siguiendo la trayectoria de pista, soltamos los pedales, mantenemos la S pulsada para que vaya recto y si queremos que ahí estamos bien, suelto ya, termino de frenar y las pruebas que habíamos hecho en el ramp start las podríamos hacer aquí si no pudiéramos haberlas hecho atrás porque tuviésemos un edificio, lo que fuera. Entonces vamos a recordarlas. Sería llevar las RPMs a 90, así que pongo RPMs 90, pulsar los frenos y mantener los frenos pulsados, o si no el de parking brake, lo que sea más cómodo para vosotros. Y ahora, una vez que está en 90 RPMs, vamos a activar la bomba de combustible de emergencia. Vemos que bajan las RPMs y suben, ¿vale? Otra vez la quitamos, hace lo mismo. La volvemos a conectar, hace lo mismo. Metemos potencia máxima con la bomba de emergencia puesta. Vemos que todos los instrumentos mantienen parámetros estables. Ok, cortamos la válvula de emergencia. Nos hace el mismo juego de RPMs. Y todos los instrumentos constantes. Así que ahora sí, bajamos otra vez a nuestras 55 RPMs para que el generador siga siempre activo. 55 50, ¿vale? Donde tiene buena respuesta el motor. Ok, bajamos por aquí, por ejemplo, que ya no se mueve el avión. Por ejemplo, ya puedo soltar los frenos. Y la prueba de mandos de vuelo, ¿vale? Al aviar, ahora mismo estamos a 50 y pocas RPMs, así que no debería perder presión el sistema. Le damos ahí, sí pierde presión, pero no hasta el extremo de que entre en el de emergencia, ¿vale? Si tendríamos que hacer esta prueba por encima de 50 RPMs y cuando el generador no está activo, ¿vale? Así tenemos las dos. Con el generador desactivado debería entrarnos también. Bueno, tenemos la pitot activada, las luces fuera, el anti-ice activado. Hemos hecho las pruebas correspondientes. Los flaps nos aseguramos que están abajo. Si clic izquierdo, abajo, comprobamos su posición de recorrido, bien. Y palanca al medio para que estén bloqueados. Y ya está. Ahora nos faltaría trimar el avión. Voy a trimar aposta hacia adelante. Esto no tenéis que hacerlo vosotros. Para ahora, cuando trime hacia atrás, veis la diferencia, ¿no? Veis que el avión pues se trima con esta seta. Y nos vamos a fijar en esta luz. Y vamos a andar trimando para atrás. Trimo para atrás, trimo para atrás. Y cuando esa luz se ilumine, ahora ya he llegado a la postura de despegue, al trimado de despegue. Nos va a pasar lo mismo en el aire, siempre que trimemos izquierda, derecha, atrás, adelante. Cuando estemos en la zona de despegue del trimado, nos va a activar la luz, ¿vale? Así que la podemos tomar un poco como zona neutral. Pero bueno, de despegue. Navegación la podríais configurar ahora, pero eso vendrá en otro capítulo. Tenemos todas las luces, tenemos todo, así que recordemos, vamos a despegar. Normalmente un avión ligerito, 110 nudos. Este avión que ya tiene alguna bomba, 120 nudos, para empezar a tirar de palanca atrás. Y eso vamos a andar despegando sobre 150 nudos aproximadamente. Hay que subir tanto el tren, los flaps y las luces. Las luces hay que guardarlas, que siempre se olvidan, antes de la marquita de 180, esta marca de aquí amarilla, ¿vale? Entonces, bueno,
ya sabéis, el despegue va a ser subo tren, sigo manteniendo aquí, subo los flaps, mantengo y luces, o 3 luces, pero las luces siempre se nos van a olvidar, así que casi más inmediato las luces. Bueno, reseteamos el contador de GES, ya está reseteado con este botón de aquí, y ahora sí vamos a despegar. Podéis hacerlo o pulsando pedales, meter potencia militar y ya salir, o poquito a poco, como queráis, ¿vale? Yo meto potencia militar desde ahora mismo al máximo y ya el avión que salga. Que el avión se me ha poblado, pues freno con la rueda contraria y lo voy ajustando. Y ahora del despegue, os vais a fijar que esta línea de aquí la voy a alinear con el horizonte, ¿vale? Entonces ya voy por 100 nudos. Estoy en 110, 120 ahora, tiro palanca para atrás un poquito. Y ahora la idea es que le alineemos ahí con el horizonte. Nos vamos despegando. Ya hemos despegado. Vale, le damos a la G para subir el tren. Vamos a guardar ya las luces. Así que, importante, clic izquierdo 2 veces. Y todavía podemos guardar los flaps. Nos vemos, quitamos al piloto. Clic derecho. Estamos atravesando la capa de nubes en breve. Y ya que están llegando arriba, comprobamos visualmente, están arriba. Clic izquierdo, centramos. Y ya está nuestro avión en el aire. Así que botones que os debería importar tener en el JAS para los despegues. Habéis visto que nos estorba mucho el piloto. Así que si tenéis un JAS con muchos botones, como este avión solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, unos 7, 8 botones, te hacen falta en tu JAS de casa. Le puedes meter un botón especial para quitar y poner al piloto, que nos va a hacer mucha falta para ver dónde están las luces, por ejemplo de cabina, aquí, así no tenemos que andar siempre con la mano a mayúsculas P, lo podemos quitar con el stick, mayúsculas P, quitar al piloto. Y bueno, podríais considerar el tema flaps también, si tenéis en la palanca de gas, es algo cerca así, un tipo guardo que tiene palanquitas, ponerlas ahí también, los flaps y todo el tema del... pero no en las palancas que tengáis alrededor, no en el propio JAS, como el botón de este rojo, ¿no? Que con este no vayas a subir el tren. Entonces, bueno, esto ha sido el vídeo de despegue. Veis que no tiene mucho misterio, sobre todo el taxi, el tema de cómo hacer taxi, que podría estar la gente un poco perdida. Y nada, espero que os haya gustado. Suscribiros si todavía no os habéis suscrito, que sigue siendo gratis. Lo mismo en un futuro tenéis que pagar algo, no lo sé. Eso ya YouTube dirá. Y nada, thumbs up. Suscribirse, comentarios debajo con todas las dudas o peticiones que tengáis, como siempre, ¿vale? Tema skins, no me pidáis skins porque los skins que estén hechos van a estar así, le va a pasar lo mismo a todos, a no ser que sea uno que hayáis hecho vosotros y sepáis que funciona, ¿vale? Si sabéis que funciona, me lo decís, le ponemos, lo probamos y super guay y lo patrocinamos. Así que nada, chicos, como siempre, ser felices, un saludo, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.